Buenos días, queridos emprendedores. El día de hoy nos encontramos en la plataforma del Colegio Ingeniería Formando Emprendedores. Les habla la profesora Karin Ramos Falcón y el día de hoy vamos a desarrollar el curso de personal social y el tema que vamos a realizar es la línea de tiempo de la historia del Perú. A ver, vamos a hablar un poquito aquí que nos dice qué es la historia, ¿no? La historia nos cuenta cómo se desarrolló la cultura de nuestro país, de nuestro pueblo, del lugar donde vivimos, ¿no? Desde sus orígenes hasta nuestros días, para lo cual está dividido en épocas. Acá en este dibujo podemos apreciar una línea de tiempo, que es la línea de tiempo, ¿no? Esa línea nos va a explicar cuáles fueron las épocas de mi historia, de mi Perú. ¿Ya? Entonces, podemos observar aquí en esta línea de tiempo que la primera época de nuestro país es la época pre-inca. En esta época podemos recordar, ¿no? y conocer que se dieron las culturas, que se dieron los primeros hombres de nuestro pueblo. Luego tenemos la época inca, ¿no? en la cual, ¿no? los pobladores eran ¿no? nuestros antepasados incas, ¿no? Y aquí también podemos recordar las leyendas, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. También la otra leyenda, ¿no? de los hermanos Ayar. Ahora, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa del descubrimiento, ¿no? En este tiempo se dio el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Luego pasamos a la etapa de la conquista, en donde los españoles llegaron a Sudamérica, ¿no? y empezaron a poblar, ¿no? todo lo que son los países sudamericanos, ¿no? Luego viene la etapa del virreinato, ¿no? en donde ya los españoles, ¿no? se apoderan, en este caso del Perú, ¿no? y empiezan a gobernar. Aquí en este tiempo, ¿no? el que gobernaba era el virrey. Y luego viene la independencia, que esta se da, ¿no? en el año 1821 con nuestro libertador don José de San Martín. Y por último tenemos la época de la República, que es la que estamos viviendo ahora, en la que nos gobierna el presidente Martín Vizcarra, ¿no? y todos los presidentes que hemos tenido. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre estas épocas de la historia del Perú, ¿no? Vamos a hablar primero de la época pre-inca. Me dice que se iniciaron los primeros hombres en el Perú y se apreciaron las culturas, ¿no? Aquí tenemos las culturas pre-incas, aquí en el gráfico tenemos la cultura chavín, con las cabezas clava, ¿no? la cultura paracas, la cultura nazca, la cultura mochica, tiahuanaco, huari y chimú. Luego pasamos a la época incaica, ¿no? donde los incas gobernaban. Dice, comienza con la expansión de los incas, que constituyeron el gran imperio del Tahuantinsuyo. Si observamos aquí tenemos el mapa de lo que era antes, ¿no? el Perú, ¿no? el gobierno inca, ¿no? y cómo ¿no? realizaban sus trabajos los incas. Bueno. Luego tenemos, en la número 3 tenemos la época del descubrimiento. En esta época empieza con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano el 12 de octubre de 1492, cuando Colón descubrió América. Ahora tenemos la época de la conquista. Se inicia con el primer contacto de un español y un inca y la llegada de los 3 socios de la conquista del Tahuantinsuyo. Ellos son los 3 socios españoles, ¿no? Aquí tenemos a Francisco Pizarro, a Diego de Almagro y a Hernando de Luque. Ellos llegaron al imperio inca, ¿no? pero trajeron muchas
trajeron cosas buenas, pero a la vez cosas malas, porque ya ellos empezaron a gobernarnos, ¿no? Ya no gobernaban los incas, sino los españoles, ¿no? Y así pasamos a la época del virreinato, que tras la conquista de los españoles gobernaron todo Sudamérica y el virrey era la máxima autoridad. Como les explicaba, ya el Inca estaba, ¿no? De lado, ¿no? Los que gobernaban eran los españoles y el virrey. Ahora tenemos la época de la independencia del Perú. Se inicia con la rebelión de Túpac Amaru y la proclamación de nuestra independencia por Don José de San Martín el 28 de julio de 1821. Túpac Amaru fue reconocido como el hombre más fuerte y que quiso mucho a nuestro Perú, ¿no? Fue uno de los rebeldes más conocidos, ¿no? En esa época. Y a su vez Don José de San Martín, que proclama nuestra independencia, ¿no? En 1821, que luego también ayuda a que esto, ¿no? se realice realmente el general Simón Bolívar. Y por último tenemos la época republicana, que se inicia desde la independencia del Perú hasta nuestros tiempos, ¿no? Hasta los tiempos de ahora, en donde quien nos dirige es un presidente, ¿no? Ya han pasado muchos presidentes en nuestro Perú, vamos a recordar algunos. Por ejemplo, tenemos al presidente Alan García, a Alberto Fujimori, a Toledo, al señor Ollanta y ahora último nuestro presidente, el señor Martín Vizcarra. Bueno chicos, espero que les haya gustado la explicación, ¿no? Y ahora vamos a desarrollar en nuestro material de trabajo las páginas 3, 4, 5 y 6. Y por último tenemos nuestra actividad emprendedora número 1, chicos, y para la cual les estoy dejando esta música, ¿no? Que pertenece, no sé si la escuchan ahí, ¿ya? Es una canción muy bonita que nos habla de ¿qué? De nuestro Perú, ¿no? De que estemos orgullosos de ser peruanos, chicos. A ver si la escuchamos y si la cantamos también, a ver si alguno se la sabe. A ver. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy, ¿no? Que haya sido de mucho provecho para ustedes, ¿no? Y que valoremos nuestro Perú, que valoremos lo que somos y lo que tenemos. ¿Ya, chicos? Escuchemos la música. Muy bonito, ¿no? Bueno, conmigo será hasta la próxima clase. Gracias, chicos. Sigan escuchando ahí la música.